Buenos días a todos. Les doy la bienvenida a este gran evento. Gracias, Dr. Paz, todo el equipo para organizar este. Me alegro mucho que estamos aquí cara a cara o ojo a ojo a tener esta oportunidad de reunir de nuevo con COVID. Y es importantísimo que mantengamos nuestra distancia, lavamos las manos, seguimos separados, pero podemos mantener esta disciplina y tener un congreso como eso. Esta mañana estamos aquí para celebrar 40 años con Cochlear y estamos aquí también para introducir algunos nuevos conceptos y productos y servicios. 40 años con una compañía muy sólida. Como pueden ver, como van a ver esta mañana. Y es no solo nosotros, pero tenemos mucho apoyo de ustedes en su trabajo como cirujanos, audiólogos, terapistas y también los usuarios. Es fundamental que en que trabajamos es para mejorar la vida de ellos. Y tenemos 4 presentadores, doctores que van a presentar hoy, internacionales, 2 de México y uno de Colombia y otro de Brasil, que van a ayudar con este congreso. Pues bienvenidos a Dr. Castillo, Dr. Espinosa, Correa y Dr. Jaramillo que están aquí. Y tengo orgullo también a tener con nosotros 2 empleados de Cochlear que trabajan aquí en América Latina, Valerio Granullo y Marisa Esquerdo. Pues estoy muy contento de tener los 2 con nosotros a presentar. Y estamos celebrando estos 40 años con Cochlear. Esta es una foto de Graham Clark con su conchel y su idea inicial con un pedacito de saque dentro de un conchel. Y este empezó una nueva industria en realidad, nuevo vía para ayudar gente a escuchar ahora y siempre. Y esta fue una idea y muchos dicen que este fue el momento de SOS para Graham Clark de hacer esta invención. Y después él implantó su primer paciente en 1978. Este es su primer implante. Y este paciente murió, pero su implante siguió funcionando hasta su tiempo de morir. Y gracias a Dios tenemos todos los huesos temporales de este paciente y hemos aprendido mucho de esta investigación. Pues tenemos una historia muy rica, más de 600,000 dispositivos implantados. Y en Cochlear tenemos 6 lugares o ubicaciones donde fabricamos los implantes en Europa y Australia, más que 400,000 empleados. Y fundamental para nosotros es inversiones en desarrollar y investigaciones de nuevos productos. Y tenemos 180 millones de dólares metidos en investigaciones cada año. Pues vamos a seguir trayendo al mercado mejores productos para nuestros usuarios. Y ahora me gustaría introducir nuestro primer presentador. Y antes quiero compartir que estamos aquí no solo para proporcionar los productos más tecnológicamente avanzados del mundo, sino también el mejor soporte de por vida de nuestros usuarios. Con esto necesitamos su ayuda. Lo agradezco mucho su apoyo durante el año, especialmente este año tan difícil con COVID. Y bienvenidos a Dr. Castillo a hacer nuestra primera presentación. Gracias. Gracias, buenos días. Yo quería agradecer la invitación, agradecer a Cochlear y agradecer a Dr. Paz por la invitación de estar aquí. Yo soy Artur Castillo, trabajo en Unicamp, en Campinas, Brasil. Y voy a hablar de factores importantes para la selección de un implante coclear. En el centro que yo trabajo, nosotros hacemos implante hace 18 años. Y como 80% de los pacientes son
son Cochlear. Hay factores que son muy importantes para la selección de un implante coclear. Vamos a hablar de esos 4. Portafolio de electrodos, que es muy importante. La confiabilidad, por supuesto. Los resultados audiológicos. Y hoy está el tema es muy importante de compatibilidad con resonancia magnética, ¿no? Entonces vamos a hablar de portafolio de electrodos. Esta es una foto del primer procesador de información, el chip, el primer implante de Cochlear en 1970. Y como puede ver es muy grande. Y hoy esta es una plataforma de la familia 24, es más pequeña, el tamaño de los dos es muy diferente, ¿no? Entonces, la historia es muy importante. Cochlear empezó a hacer implantes en 1985 con la familia 22. Yo no fiz ningún implante de esta familia. Cuando yo empecé a hacer implantes en 98, 99, con la familia 24. Después la familia 24R, con electrodos perimodiolares, la posibilidad de hacer con electrodos perimodiolares. Después la familia 24RE, que fue el implante de la familia Cochlear más implantado en el mundo. Y hoy nosotros tenemos la posibilidad de hacer la familia Profile, que es un implante muy delgado, y la familia Profile Plus, que es delgado y tiene la posibilidad de hacer resonancia sin sacar el imán. Y a más de 320.000 usuarios de núcleos con acceso a tecnología que se puede hacer resonancia. Los electrodos son también muy importantes. Tenemos el Slim Modiolar, que es lo más nuevo implante de la familia de electrodos de Cochlear. Es un implante delgado y al mismo tiempo tiene la posibilidad de hacer una inserción perimodiolar. Entonces es un electrodo muy bueno por estas dos razones. El Contour Advanced es más antiguo, es un electrodo perimodiolar, que es este. El Slim Straight, que es un electrodo de pared lateral, que es muy importante para las condiciones de preservación de audición, la estimulación híbrida. El electrodo straight, que es un electrodo full banded, que puede ser utilizado en situaciones de cócleas mal formadas, con malformaciones. Y hay también el implante de tallo. El electrodo de Cochlear tiene 22 contactos para maximizar el rendimiento auditivo, esto es importante. Son más delgados, esto también es importante por no causar trauma. El tema de preservación hoy es muy importante también. Y tiene la posibilidad de hacer una inserción con poco trauma y también una inserción perimodiolar con la familia Slim Modiolar. Y con Contour Advanced no es tan delgado, pero hay muchos cirujanos que prefieren el electrodo Contour Advanced. La confiabilidad. La familia 24, que es la familia más implantada, tiene un porcentaje de sobrevivencia acumulativa de 15 años de 99%, que es mucho. Entonces es un electrodo confiable y nosotros tenemos que pensar en con muy cuidado, porque hoy nosotros hacemos la cirugía en niños pequeños que tienen una expectativa de vida muy grande, entonces la posibilidad de esas unidades estarem activas todo este periodo es muy importante. También es posible hacer resonancia magnética de 3 teslas sacando el imán y de 1.5 teslas sin sacar el imán. La familia Profile, no hablo ahora de Profile Plus, hablo de Profile, la familia 500. Es un electrodo también con una porcentaje de sobrevivencia acumulativa muy buena, 99.81% en 5 años, que es muy bueno. Y también hay la posibilidad de hacer resonancias hasta 3 tesla, sacando el imán, y hasta 1.5 tesla sin sacar el imán. Los resultados audiológicos también son muy importantes, y hoy hay una variedad de publicaciones sobre resultado audiológico con la familia Núcleos 7, que es
la familia más nueva de procesadores de habla. Entonces, esto también está bien establecido. Y por fin, la compatibilidad con resonancia magnética, que yo creo que es uno de los temas más importantes hoy. La resonancia magnética empezó en 1969, pero en 1985 las máquinas de resonancias de 1.5 Tesla se tornaron más frecuentes, de 3 Teslas en 2002, y hoy hay aprobación del FDA americano para máquinas hasta 7 Teslas. Entonces, tener un procesador, un implante coclear que se puede hacer resonancia magnética es muy importante. De nuevo, la mayor parte de la población que nosotros implantamos hoy son niños que ciertamente van a necesitar de resonancia magnética en su periodo de vida. Entonces, es muy importante tener un dispositivo que se puede hacer resonancia magnética. Y esto es posible con la familia Cochlear y es posible con la familia Profile Plus. Hay algunos resonadores en pesquisa hasta 10.5 Tesla. Entonces, es probable que esa potencia va a aumentar en los próximos años de campo magnético. Bueno, la familia Profile Plus, yo creo que no está disponible en México ahora, pero va a estar. Es una familia que es posible hacer resonancia de 3 Teslas sin sacar el imán. Y si necesita sacar el imán por cuenta de artefacto, si no quiere artefacto ninguno, o si necesita sacar el imán porque hay una nueva máquina de resonancia de 7, 8 Teslas, es posible hacerlo de manera muy simple. Una pinza común y saca el imán del bolsillo. Y también esta familia Profile Plus tiene la posibilidad de utilizar el electrodo Slim Modiolar, Slim Straight y Contour Advanced. Nosotros en Brasil yo creo que utilizan esta plataforma, Profile Plus, yo utilizo Slim Modiolar, yo creo que es muy buena para hacer inserciones perimodiolares con poco o ningún trauma. Entonces, acá nosotros tenemos... Tem laser pointer aqui. Acá temos de 1.5 Tesla com imã, de 1.5 Tesla sem imã. O artefato é menor acá. E o mesmo com 3 Tesla. 3 Tesla com imã e sem imã. Então, por vezes necessita sacar o imã para fazer uma diminuição do artefato. Nosotros sabemos también que la mayor parte de los pacientes van a necesitar o necesitan en su periodo de vida de una resonancia magnética de cabeza. Entonces es más frecuente que las otras partes del cuerpo, aquí. Y entonces es necesario un implante que se puede someter a resonancia magnética de 3 Tesla hoy o en futuro de más de 3 Tesla y que se puede sacar a lima con facilidad. Yo creo que esto, gracias a... Eu queria invitar o professor Espinosa agora para... Nuevamente, muy buenos días a todos y muchísimas gracias a Cochlear por la invitación, pero sobre todo por permitirme compartir con ustedes la experiencia que tenemos con este tipo de electrodos. Ya llevamos muchos casos con y nos ha ido muy bien, y también mi agradecimiento a todo el equipo de Cochlear México por estar siempre disponibles para atender a nuestros pacientes. No solamente se trata de tener un producto de mucha calidad, de poder hacer una buena cirugía, sino también de todo el soporte que se le da a nuestros pacientes, que no importa si es Navidad o Año Nuevo, siempre han tenido el apoyo de todos ustedes. Muchísimas gracias por eso. Esta es una fotografía también, nuevamente, no me voy a cansar de agradecerle al doctor Paz todo su apoyo. Y esta es una cirugía que hicimos aquí, los dos juntos. Es como una cirugía de ensueño porque tenemos 2 implantes con un electrodo que a mí me encanta, que es el CI522,
en un pequeñito que se implantó de forma bilateral y que actualmente lleva una rehabilitación espectacular, y siempre pues es una delicia compartir el quirófano con el doctor Paz. Bien, como pueden ver aquí, el Slim Straight es un electrodo que está diseñado para la preservación de la audición. También se puede utilizar para la estimulación de la audición de una forma híbrida y que está disponible con todas las series de los productos de Cochlear. Entonces, esto es muy importante porque de esa manera podemos nosotros lograr una combinación muy específica para que nuestros pacientes puedan tener el mejor resultado después de utilizar un dispositivo como este. Tenemos que tener en cuenta que es un electrodo largo, pero también es el electrodo más delgado, ¿sí? Sin embargo, a todos los que hemos puesto de una casa comercial o de otra un electrodo que es muy delgado, nosotros tenemos que encontrar siempre ese equilibrio entre que sea lo suficientemente suave para no lesionar las estructuras intracocleares, pero tener también la rigidez suficiente para que sea fácil de insertar, ¿sí? Eso lo hace justamente este electrodo. Al ser más delgado, evidentemente disminuye las fuerzas de inserción, lo que ocasiona menos trauma en el oído interno. Ya habíamos platicado también a lo largo de las oportunidades que hemos tenido aquí de la importancia que es el tener una punta que sea atraumática, ¿sí? Y en este caso el soft tip del Slim Straight mide solamente 0.3 milímetros en el extremo apical, y de esa forma hace que cuando vaya y tenga contacto con la pared lateral vaya girando de una manera muy natural sin lesionar ninguna estructura, ¿sí? Los electrodos de media banda ayudan justamente a esta preservación de la audición y evitan y disminuyen considerablemente el riesgo de tener estimulación del nervio facial. Como sabemos, esta concentración de células ganglionares que se encuentran en un área muy específica de la cóclea se puede cubrir perfectamente bien con una profundidad de inserción de entre 400 a 450 grados, y este electrodo nos permite justamente tener esa posibilidad de poder realizar inserciones de una forma que a nosotros nos parezca lo más adecuado para cada caso en particular. Como sabemos también, mayor número de contactos para este tipo de pacientes, cuando nosotros tenemos una mayor estimulación, tenemos también beneficios muy importantes como sucede en el reconocimiento de voz. Entonces, una profundidad de inserción mayor de 25 milímetros, también lo habíamos comentado, puede incrementar el riesgo considerablemente de dañar las estructuras intracocleares. Y si nosotros no queremos tener ni pasar por este tipo de situaciones, vale la pena utilizar un electrodo que nos permita justamente graduar la profundidad de inserción a nuestro gusto, ¿sí? Al estimular la cóclea a 450 grados, podemos estimular la gran mayoría de las zonas donde se encuentran estas células ganglionares, y eso lo podemos lograr tanto con el 422, que también tenemos experiencia con él, con el 522, y esperamos muy pronto también poder empezar a utilizar el 622. Entonces, lo que hacemos con el 522 es que podemos lograr diferentes profundidades de inserción, como lo podemos ver aquí, ¿sí? Si nosotros tenemos audición residual que nosotros queremos conservar en ese tipo de paciente, pues podemos insertar justamente el electrodo hasta la primera marca. De esa manera tenemos aproximadamente una cobertura coclear de 360 grados. Y esto lo podemos modificar nosotros prácticamente en 5 milímetros para tener inserciones más o menos entre 425 y 450 grados, lo cual nos da mucha versatilidad con un solo electrodo, ¿sí? Y esta imagen que me encanta, porque justamente aquí podemos ver lo que comentábamos. Cuando nosotros tenemos un electrodo muy delgado, es muy importante también que tengamos cierta rigidez sin dañar las estructuras intracocleares, pero también el cirujano tiene que tener el suficiente feedback del mismo electrodo para saber si estamos teniendo o no resistencia durante la inserción. Entonces, en la imagen del lado derecho van a observar lo que sucede con una inserción de un electrodo que no tiene un tensor basal, que no tiene una fuerza estructural en la base de ese electrodo, y que cuando va haciendo fuerza sobre las paredes laterales de la cóclea, llega un momento en que esas fuerzas de resistencia se pueden transmitir hacia la región basal de los electrodos y empezar a causar una deformidad del electrodo. De tal forma que en este tipo de situaciones, como podemos observar aquí, esta zona de contacto con la pared lateral de la cóclea ahora es lo que el cirujano está sintiendo
sintiendo como resistencia. Entonces eso nos puede dar una percepción inadecuada de cómo estamos insertando un electrodo, ¿sí? Sin embargo, cuando se agrega un tensor basal, como vamos a ver en la imagen del lado derecho, podemos observar que tenemos inserciones mucho más limpias y inserciones que realmente logran tener una excelente cobertura, ¿sí? Esto sucede tanto cuando nosotros realizamos inserciones a través de ventana redonda o cuando se hacen a través de cocleostomía. Y este es justamente un ejemplo de la experiencia que tenemos en un caso de un 522, y como pueden ver es una inserción sumamente sencilla y el electrodo, insisto, transmite mucho feedback y mucha confianza al cirujano de cómo se está comportando ese electrodo dentro de la cóclea, ¿sí? Entonces, nuevamente no nos cansaremos de repetir que esta es una parte muy importante de la cirugía y en la cual, si nosotros realizamos todas las medidas que conllevan a tener un mejor resultado en cuanto a la preservación auditiva, sin duda alguna, eso también va a tener un impacto muy importante en el performance que va a tener ese dispositivo y la calidad de audición que va a tener nuestro paciente, ¿sí? Les quiero compartir, por ejemplo, esta audiometría, ¿sí? Y se las comparto por una razón. Cuando hablamos de preservación auditiva, por alguna razón a todos nos viene a la mente inmediatamente los adultos, ¿sí? Es un caso bien interesante, un caso bien bonito de la doctora Noemí Hernández, que es de aquí de Guadalajara y que está aquí con nosotros, ¿sí? De una de sus pacientes implantada ya del lado derecho hace un año. Y como pueden ver aquí, tenemos prácticamente los mismos resultados hace un año que actualmente en cuanto a la audición residual. Quiere decir que si nosotros hacemos una técnica adecuada y elegimos un electrodo adecuado, podemos preservar audición. Si la preservación de esa audición es muy importante en adultos, no, imagínense lo que puede suceder con los niños. Es todavía muchísimo más importante. Y esta es una pequeñita paciente de la doctora Noemí también, que tiene un pequeño mensaje que darles. ¡Ah! ¿No se escucha? A ver si me arreglan el audio, por favor. Juliana y tengo un año con mi implante. Y quería decir cómo están. Les quería decir que yo tengo 5 años, me llamo Juliana y tengo un año con mi implante y ella es mi hermanita y tiene también un implante. ¿No nos vas a saludar? Hola, hola Loreta. ¿Cuántos años tienes? Dos piñatas. ¿Y les quieres dar la bienvenida? Bienvenida a Guadalajara. Adiós. Bien, sean ustedes también bienvenidos a Guadalajara, que es como mi segunda casa. Muchísimas gracias por su atención. Y a continuación los dejo sin duda alguna con el cirujano con más experiencia en toda la cirugía de implante coclear en este país y al cual yo siempre trato de encontrármelo por ahí en algún aeropuerto porque tenemos pláticas muy interesantes y no tengo duda que el doctor Gonzalo Corbera no solamente es un cirujano de excepcional calidad, sino que más que es un apasionado de la ingeniería que hay detrás de un implante y que nos invita a muchos de nosotros también a investigar qué hay más allá de lo que estamos nosotros utilizando. Muchísimas gracias. Buenos días. Nuevamente muchas gracias al doctor Paz por la organización de este evento y muchas gracias a Cochlear por
invitarme a hablar de mi electrodo favorito. Esa es realmente, pues, un tema que para mí es muy, pues, apasionante desde cierto punto de vista. Entonces, ¿qué es el slim modular? El slim modular es un electrodo muy delgado que viene precurveado, como lo podemos ver acá, y que se introduce en una vaina que lo mantiene recto, de tal forma que cuando hacemos la cirugía, lo que vamos a hacer es introducir la vaina primero a que llegue a contactar prácticamente el modiolo, y a partir de ese momento comenzamos con la introducción en sí del electrodo, para que se vaya abrazando al modiolo en una forma estrecha, y una vez que esto ya está en su lugar, se retira la vaina, quedando el electrodo puesto en una posición que es lo que llamamos perimodiolar, justo por lo que implica, ¿no? Los electrodos perimodiolares se abrazan al modiolo conforme se van insertando o después de insertado. Ha habido, sí, en realidad a lo largo de los años se han intentado muchas estrategias para lograr un implante perimodiolar, unas con resultados trágicos, pero la diferencia es la posición final. Y los electrodos de pared lateral son rectos y es la fricción contra la pared la que va haciendo que se tomen la curvatura de la cóclea, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre un electrodo de pared lateral y un perimodular. ¿Qué es lo que realmente importa? Si vemos primero este esquema de acá abajo, es que cuando tenemos un electrodo más cercano al ganglio espiral, que es la estructura que vamos a estimular, vamos a lograr una estimulación más selectiva de distintas áreas, y eso nos va a permitir mayor diferenciación de las frecuencias que componen los fonemas. Esa es la idea que funciona detrás de eso, ¿no? En un electrodo de pared lateral, la corriente necesariamente se extiende antes de llegar a las estructuras que va a estimular. Pero otra parte muy importante es que el electrodo de pared lateral, al introducirlo, lo estamos introduciendo por debajo de la membrana basilar. La membrana basilar es la parte más delicada de la cóclea, y por más delicado que sea el electrodo, siempre vamos a tener cierta tendencia a empujar, y eso lo puede hacer más traumático. Realmente, sorprendentemente, no necesariamente es cuando es un electrodo bien diseñado, pero finalmente ese es el detalle que también es importante considerar en un electrodo perimodiolar, que durante todo el trayecto está por debajo de la parte más gruesa de del hueso, ¿no? De la división que tenemos entre la rampa timpánica y vestibular a nivel óseo. Entonces, eso es lo que realmente nos impulsa a los dos fines de los electrodos perimodiolares. Los electrodos perimodiolares llevan años. Ahorita que estaba hablando Alejandro, de repente me di cuenta que probablemente soy de los pocos cirujanos que quedan que han puesto un Nucleus 22, pero, pero realmente la idea de un perimodiolar ya data de varias décadas. Todas las compañías lo han buscado, y los resultados son, digo, la búsqueda es lograr una estimulación más próxima a las estructuras neurales para esa menor difusión de la corriente eléctrica, y la estimulación más precisa de las células ganglionales, pero también siempre se buscó que fuera la solución de la inserción atraumática cuando estábamos comparando con otro tipo de electrodos, porque este es justo un esquema del Nucleus 22 que era muchísimo más rígido, y la posibilidad de traslocación, la traslocación es lo que hablamos cuando por la misma fuerza de inserción nos brincamos, atravesamos la membrana basilar
y nos brincamos a la rampa vestibular. Entonces, la idea de un perimodular también era reducir ese trauma de incisión y reducir las posibilidades de traslocación del electrodo, que la traslocación funciona con cualquier electrodo. Esto es un estudio de nuestro ya muy viejo, o sea, comparábamos el electrodo recto contra el primer perimodular que hubo, que fue el Contour, ni siquiera el Contour Advance, y ya desde entonces encontrábamos una mayor posibilidad de preservación de la audición. Entonces, esto finalmente cuando ya pasamos por todas las iteraciones de electrodos que ha habido y llegamos al slim modular, encontramos ya varios estudios que demuestran cómo este electrodo aumenta la posibilidad de que se mantenga en la rampa timpánica, aumenta la posibilidad de preservación de la audición, aumenta el resultado final en pruebas de lenguaje y disminuye la posibilidad de que se doble la punta. Entonces, esto son, digamos, todos estos estudios que nos confirman que las metas de ingeniería, de diseño, se van logrando. En cuanto a la posicionamiento de que el electrodo se mantenga dentro de la rampa timpánica, pues tenemos estudios que demuestran que desde el 100% hasta el que menos resultado tuvo fue 87% de posibilidades de que el electrodo se mantenga dentro de la rampa. Entonces, tenemos muchos estudios que demuestran estos metas pues, de diseño. La preservación auditiva, como ya se ha dicho varias veces en este congreso, es siempre algo difícil de lograr. Hay mucho que no conocemos todavía de esto, pero finalmente indudablemente es un electrodo que es con el que podemos sí lograr preservación de la audición, por lo menos lo que pueda ser debido al diseño en sí del electrodo. Pero los estudios más importantes, y esto ahorita con la pandemia inclusive me he encontrado a veces que finalmente algo de bueno de la pandemia es que nos está logrando comunicar la importancia de la ciencia. Y durante este año nos hemos dado cuenta de cuántas curas absurdas o no tanto hay, ¿no? Desde el dióxido de cloro, la hidroxicloroquina, actualmente la ivermectina, y cualquiera que haya tenido el interés de seguir esto con cuidado, ha podido aprender de qué es ciencia y qué no es ciencia. Y en ciencia sabemos que cuando lo que estamos haciendo, que conforme se repiten estudios que van mostrando lo mismo, cuando realmente vamos teniendo lo que es un conocimiento establecido. No un estudio único, sino varios estudios por distintas personas con diferentes fines que nos van indicando lo mismo. Y cuando estamos hablando de implantes cocleares, es aún más importante cuando tenemos un estudio que demuestra un principio independientemente de la marca. Y aquí, en este caso, hay varios estudios que han salido en los últimos 10 años que están empezando a mostrar lo mismo. Aquí tenemos este estudio de Blamey, que también de este mismo grupo de pacientes, de 2.251 pacientes, surgen dos publicaciones, una en Audiology y Neurotology y otro en PLOS ONE, y que digamos que el hallazgo muy importante es que los predictores de buen resultado en pacientes con cualquier marca de implante que se usó aquí era el número de electrodos que se mantenían en la rampa timpánica, la ausencia de traslocación a la rampa vestibular, la inserción no demasiado profunda, o sea, pasando una inserción completa empieza a ser detrimental, y menor distancia al modiolo. Esto es no estudiando específicamente electrodos perimodulares, sino que entre marcas y entre electrodos, entre más cerca estamos del modiolo,
entre menos profundo estamos, entre todos estos 4 puntos se demostraron. Y otro estudio independiente prospectivo también con aquí solo 2 marcas, Cochlear y Advanced Bionics, también encuentra que de buen pronóstico era menor distancia al modiolo, ausencia de traslocación y menor profundidad. Y el último, el de Vanderbilt, un estudio que fue retrospectivo de 220 oídos, 50 de Advanced, 50 de Medel y 120 de Cochlear, también encuentra como predictores de buen pronóstico, pero independientes de la marca, menor distancia al modiolo, ausencia de traslocación y menor profundidad. Entonces estamos encontrando principios que parecen darnos, impulsarnos, dirigirnos hacia un mejor resultado. Y aquí tenemos un electrodo que ha sido diseñado para cumplir esos esos principios en general, de los 3 más importantes: la distancia reducida al modiolo, el mayor número de electrodos dentro de la rampa timpánica y la inserción no demasiado profunda, porque viene perfectamente calibrada, independientemente de la traslocación, que también está reducida con este electrodo. Entonces es lo que a mí se me hace muy interesante. Yo creo que finalmente si el título de mi plática es Beneficios del electrodo slim modular, el beneficio es mejor resultado. Es un electrodo que está cumpliendo principios que estamos encontrando que son útiles y que no está limitado, digamos, necesariamente que cualquiera puede seguir esos principios. La posibilidad de la preservación auditiva también está definitivamente presente. Entonces, pues eso es lo que quisiera realmente que se quedaran de mensaje. Ahora, muchos cirujanos no aprenden bien a hacer. Sí es un electrodo más difícil de colocar, definitivamente. O sea, yo creo que necesité 50 para realmente sentirme ya cómodo de cómo estaba poniendo yo este electrodo. Tiene su chiste. Si quieren que los ayude, con todo gusto, pero sobre todo sí necesitamos entrenarnos, sí necesitamos saber estar conscientes en esa búsqueda de excelencia, comprender el concepto de lo que estamos haciendo durante la cirugía y buscarlo. Muchas gracias por su atención. Perdón, yo ahora tengo el placer de darle la palabra a Valeria Ollanguren. Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar aquí de forma así presencial, poder hablar así, como dijo Chris, cara a cara, aunque con esta máscara que nos hace faltar el aire, pero voy a tratar de ser clara. Y aprovecho para felicitar al Dr. Paz y agradecer por esta oportunidad de estar aquí y ver muchas charlas interesantes como las que vimos ayer. Yo les voy a hablar del monitoreo intraoperatorio y de una novedad que tenemos ahora en Cochlear que se llama SmartNav y pronto la van a tener aquí en México también. Bueno, Chris les contó que nosotros cumplimos 40 años en el día de ayer y ya son muchos años, ¿verdad? Y estuvimos todos estos años haciendo mucha inversión en innovación, investigación y aprendimos mucho a lo largo de estos 40 años. Fuimos evolucionando tanto en la confiabilidad del implante, en su tamaño, en la calidad de la audición de nuestros pacientes, en los procesadores y también fuimos mejorando mucho en el monitoreo intraoperatorio con el feedback de ustedes, ¿no? Todo lo que ustedes nos cuentan y nos dicen que es importante y que les gustaría tener, nosotros escuchamos y también desarrollamos eso para mejorar el momento de la cirugía, que es el más importante seguramente. Entonces, cuando empezamos
nuestro primer implante que fue de forma comercial, el Nucleus 22, que estaba hablando el doctor Corbera y el doctor Artur también, era ya increíble, ¿no? Entonces, no había tanta preocupación y tanta tecnología en aquel entonces. No era posible saber lo que estaba pasando en el momento de la inserción o si había algún electrodo que estaba dañado o en cortocircuito por la forma que hacíamos la estimulación, que era bipolar, y también por la capacidad del chip. Podíamos saber, tener informaciones si hacíamos un ver eléctrico o una prueba de integridad, pero era mucho más trabajoso, mucho más difícil. Pero pronto cambiamos eso en 1997, ya fuimos muy pioneros, ¿no? Con el Nucleus 24, porque en este implante ya pudimos poner la función de telemetría, o sea, podíamos enviar información y recibir información, y con eso ayudamos mucho a los cirujanos para saber la integridad de los electrodos a través de la telemetría de impedancias y también la telemetría de respuesta neural, que nos ayuda mucho, ¿no? Si tiene respuesta neural, quiere decir que probablemente está bien colocado dentro de la cóclea. Y nosotros en aquel momento decíamos que era portátil nuestro equipo, ¿no? Está Silvia ahí, creo, ¿no? Silvia, ¿te acuerdas? Súper portátil, ¿no? Uy, ¿dónde está? No pasa. Ay, perdón, me fui para adelante. Este era nuestro equipo. Ay, se está pasando solo. No soy yo. A ver. Bueno, en fin, este era el equipo portátil y teníamos que llevar la computadora, el PPS y todo eso, pero ya teníamos mucha información de lo que estaba pasando. En 2005 fue cuando lanzamos el Freedom, y con el Freedom nosotros lo que pusimos fue todo lo que aprendimos del Nucleus 24, de la telemetría de respuesta neural, cuáles eran los algoritmos y cómo era la forma de estimular y de grabar la información que más daba respuestas, y con eso pudimos crear la telemetría de respuesta neural automática, que es la AutoNRT, y todo pasó a ser mucho más rápido, ¿no? Entonces en el quirófano hacíamos las impedancias y la AutoNRT ya en 5 minutos y podíamos ayudar mucho a entender lo que estaba pasando dentro de la cirugía. Y quedó realmente más portátil. Esto es el pod y el procesador, que quedó mucho más chiquito, el Freedom, el Nucleus 5 y el Nucleus 6. Después, en 2014, el AutoNRT pasó a vivir dentro de un control remoto súper chiquitito, que es el CR220, y sin la necesidad de llevar cables al quirófano, y eso incluso ahora en tiempos de pandemia nos ayudó mucho, ¿no? Porque son menos materiales dentro del quirófano, y la AutoNRT y las impedancias pasaron a estar ahí de forma wireless, ¿no? Entonces, la persona que hace la prueba puede estar sin cables, sin nada, y tener la información muy rápida de lo que está pasando, si los electrodos están íntegros y si hay respuesta neural. En 2019 lo que hicimos fue mejorar la medida de impedancias y creamos lo que se llaman las transimpedancias. Las transimpedancias son una forma de medir el voltaje generado durante la estimulación de los electrodos, y con eso sabemos si la inserción estuvo bien o si hubo algún doblez o dobla. Yo siempre me confundo con esa palabra, creo que es doblez, de la punta de los electrodos, que es el tip foldover, o de la base de los electrodos. Entonces, las transimpedancias nos ayudaron o nos ayudan mucho a saber si hubo alguna dobla, y con eso el cirujano no tiene la necesidad de hacer un examen de imagen para confirmar si la inserción estuvo bien o no. Y el slim modular, que estaba hablando los doctores, que es nuestro último electrodo, tiene esa capacidad de ser colocado y reinsertado si hay la necesidad. Entonces, la transimpedancia nos ayuda a saber si hay necesidad de reinserción sin la necesidad de hacer una radiografía o una tomografía. Y tuvimos una publicación muy reciente del tema, ahora, este año ya en febrero, del doctor Mailanos, y él justamente muestra eso, el beneficio que tiene esta prueba
de que la falta de la no necesidad, ¿no?, de hacer rayos a los niños, por ejemplo, y del costo también que existe de la radiografía, porque con esta prueba súper sencilla y súper rápida ya nos deja más tranquilos de que el electrodo está bien colocado. Y bueno, después de todo eso, ¿cuál es el próximo paso? ¿Qué más podemos hacer nosotros para apoyar a ustedes durante la cirugía y durante la inserción? Muchas cosas, ¿no? Yo me imagino que nosotros queremos saber todo y ese es el feedback que los cirujanos nos dicen, ¿no? No da para saber exactamente lo que está pasando en este órgano tan chiquitito cuando ponemos el electrodo allá. Entonces, qué maravilloso sería poder tener un equipo que nos muestre todo, incluso el posicionamiento, en qué velocidad lo estamos haciendo y la profundidad de inserción. Y es por eso que nosotros en el día aquí de hoy estamos lanzando el SmartNav. Lo tenemos aquí enfrente en nuestro Tech Suite para que ustedes lo conozcan. Y pronto acá en México vamos a tener el registro de este equipo y todos ustedes van a tener la experiencia de utilizarlo. El SmartNav es una aplicación. Ustedes lo van a utilizar en un iPad, que es este iPad que se llama iPad Air, porque tiene un Bluetooth que alcanza hasta 10 metros en conexión con este procesador aquí, que es un procesador intraoperatorio. Entonces, lo que vamos a hacer con esta aplicación es darles muchas informaciones del momento de la inserción. Entonces, vamos a hacer pruebas que nosotros llamamos de medidas a tiempo real. Vamos a cambiar un poco la dinámica, porque normalmente ustedes hacen la inserción y después hacen las pruebas. Ahora vamos a cambiar, vamos a hacer las pruebas durante la inserción. Y el SmartNav les va a contar, primero, cuál fue la profundidad de inserción angular, o sea, a cuántos ángulos llegaron dentro de la cóclea. Y lo van a escuchar, les voy a mostrar un video. Digamos, el objetivo de ustedes es llegar hasta 460 grados, por ejemplo. Ustedes van a mirar allá si alcanzaron este objetivo. Además, durante la inserción, ustedes van a saber la velocidad de inserción. Nosotros sabemos ya con todas las publicaciones que hay, que cuanto más lenta y más precisa la inserción, mayor va a ser la preservación de la audición y de las estructuras de la cóclea. Entonces ustedes van a ver y van a poder hacer la inserción que quieran hacer, por ejemplo, de un electrodo por segundo, porque esta herramienta les va a monitorear. Después de hacer esas medidas a tiempo real, ustedes van a hacer un diagnóstico post-inserción. Entonces, la transimpedancia que yo recién les comenté va a aparecer aquí y ustedes van a saber si la inserción estuvo bien o si se dobló algún electrodo en la punta o en la base, y también si todos los electrodos están dentro de la cóclea. Y por último, van a hacer lo que siempre hacen, que es las impedancias y la telemetría de respuesta neural. Esta es nuestra versión 1 del SmartNav. Nosotros vamos a seguir mejorando y lo que queremos es tener pruebas intraoperatorias que realmente tengan funciones clínicas. No son suposiciones, ¿no? Son cosas reales y que realmente los van a ayudar durante la inserción y justamente ayudar a que el paciente escuche mejor por tener un electrodo bien posicionado y, claro, toda la preservación que ustedes van a tener con la técnica mejorada usando esta herramienta. Por último, les quería mostrar un video de una de las primeras cirugías que se hizo en Colombia. Mónica Gómez, que es el soporte quirúrgico de este país, estaba allá y les grabó el momento de la medida a tiempo real. No sé si pasa. ¿Se nos dice? 0 grados, 45 grados, 90 grados, 135 grados, 180 grados, 225 grados, 270 grados, 315 grados, 360 grados. ¿Ya?
Bueno, listo. Que les quería hablar mucho más sobre esta herramienta, pero realmente no tenemos tiempo y me están avisando incluso que me comí todo el tiempo de Marisay, ¿es eso? Bueno. Va bien, no. El doctor Paz dijo que Marisay va a hablar, ¿sí? Sí. Entonces no te preocupes, no te comí el tiempo. Entonces, como no tuve tiempo de hablar todo lo que me gustaría de esta herramienta que es hermosa, maravillosa, los invito a los que no fueron ayer, aquí enfrente estaremos mostrando y que pueden jugar con esta novedad de Cochlear. Muchas gracias. Y ahora voy a llamar a Marisay, que es nuestra gerente clínica de México, para contarles otra novedad que viene pronto aquí para el país de ustedes. Hola, buen día, gracias. Me toca correr. Bueno, yo les voy a hablar nuevamente del núcleo 7, pero de las novedades. Nuestro procesador núcleo 7 ha ido evolucionando desde que salió. Y una de las cosas que ahora podemos ofrecer es que el núcleo 7 es made for iPhone y también made for Android. Además, es compatible con los electrodos de primera generación que hablaba el doctor Corbera, con el Núcleos 22. Y esto le ofrece a estos pacientes que se implantaron hace más de 30 años la disponibilidad del Forward Focus, actualizaciones y la posibilidad de manejar su procesador con la aplicación Núcleos Smart App. Tenemos actualizaciones en la aplicación, en el software de los teléfonos y además contamos con un software de última tecnología que es el Custom Sound Pro. Entonces, lo que queremos demostrar es que con el uso del Smart Sound IQ, micrófonos duales y esta opción del Forward Focus, logramos que nuestros pacientes estén confiados, se sientan seguros cuando están expuestos a situaciones de ruido desafiantes, como por ejemplo un restaurante, un bar, una reunión, y ellos pueden activarlo de acuerdo a su necesidad y la conjunción de estas tres características, gracias al uso del procesador N7, hace que se sienta confiado y mucho más tranquilo en estas situaciones. En diferentes estudios hemos demostrado esta mejora en el rendimiento de la percepción de la palabra cuando hacen uso del Forward Focus, logrando inclusive mejorar 2.9 decibeles en esa percepción de la palabra. Entonces, el uso del Smart Sound IQ más los micrófonos duales con la activación del Forward Focus hace que nuestros usuarios se sientan realmente confiados y puedan atender a la conversación que viene de frente, ya que el uso del Forward Focus logra bloquear el ruido que pudiera interferir desde la parte trasera en esa conversación. ¿Qué dicen los pacientes? ¿Qué nos han comentado en estos estudios de rendimiento? Bueno, el 97% de los usuarios que han utilizado el procesador Núcleo 7 mostraron satisfacción en el uso general de este procesador. Y el 100% han comentado que comparándolo con su procesador anterior, igual retroauricular, la satisfacción era muchísimo mejor. Y tenemos un 88% de usuarios satisfechos que recomiendan el uso del Forward Focus en estas situaciones de ruido desafiante. Entonces, en Cochlear estamos inspirados por ti, estamos inspirados por nuestros usuarios. Entonces, esto nos ha llevado a traer nueva tecnología. Entonces, ¿con qué venimos? ¿Qué viene pronto a México?
Yo siempre digo, el futuro es ya, lo tenemos aquí. Entonces, viene pronto a México, tenemos el Canso 2. El Canso 2 viene con gran tecnología, es un procesador sin botones. Estamos en esta onda del touch, ahora todo es touch, nuestro procesador también es touch. Brindamos todas las alternativas de mejora de la audición en ruido. Además, traemos que es una batería recargable en un solo dispositivo, puede recargar su procesador, además de deshumidificador. Tenemos un cargador que permite que el usuario siga escuchando mientras está cargando su batería. Y lo más novedoso y que va a ayudar muchísimo a los profesionales es que podemos comprobar los micrófonos gracias a estas alternativas y actualizaciones que tenemos en la aplicación Núcleos Smart App. Gracias. Ahora quiero presentar al doctor Rafael Jaramillo. Adelante, doctor. Bueno, nuevamente aquí, muchas gracias al doctor Paz por la invitación y quiero agradecer a Cochlear por el apoyo que siempre nos ha brindado en investigación. Hoy vamos a hablar de rehabilitación auditiva temprana en pacientes con otitis media crónica. ¿Y por qué es importante la otitis media crónica? Cuando vemos este reporte podemos observar que para América está calculado que hayan aproximadamente 9,5 millones de personas con otitis media crónica y de esos el 50% van a tener algún tipo de pérdida auditiva. Sabemos que la cirugía que realizamos, mastoidectomías con pared baja, con pared alta, son más eficientes en controlar la infección que en la mejoría auditiva y que aproximadamente el 20% de los pacientes que tienen otitis media crónica tienen lesión de la cadena auditiva. Y adicionalmente que hasta el 40% de los pacientes que llevamos a cirugía de reconstrucción con prótesis o prótesis autóloga van a fallar, y esto en las mejores manos de reconstrucción y dependiendo del tipo de prótesis que utilicemos. Entonces se creó un Scientific Advisory Board, que son 8 cirujanos alrededor del mundo que estamos trabajando en investigación en otitis media crónica y del cual orgullosamente hago parte. Y este es un estudio que estoy realizando en rehabilitación temprana en pacientes con otitis crónica realizando cirugía de blind side closure. Este término, este tipo de cirugía, normalmente la conocemos en pacientes con pérdidas en pacientes con pérdidas severas o profundas, no en pacientes con audición en rangos rehabilitables. Y este es probablemente el estudio más grande que existe en esta técnica quirúrgica, que es del doctor Sana, 460 pacientes. Y si observamos, el 64% de los pacientes habían tenido ya múltiples cirugías y otros casos como implantes cocleares difíciles, meningoencefaloceles, fracturas de hueso temporal, pero característicamente todos estos pacientes tenían mala audición. Y observamos que los pacientes con otitis media crónica muestran unos niveles inferiores de calidad de vida, desempeño social, percepción general y salud mental que los sujetos sanos. Son pacientes que generalmente sufren durante tiempos prolongados de pérdida auditiva, porque en todos nuestros países hacer la cirugía demora mientras hacemos el control de la infección, después pedimos la reconstrucción, falló, hacemos otro tercer intento y eso puede tomar años en el paciente. De pérdida auditiva. Adicionalmente, el mal olor, la supuración, son pacientes que generalmente están muy afectados mentalmente. Lo que hicimos fue tomar 12 pacientes con otitis media crónica, todos tenían colesteatoma, 8 pacientes los llevamos a cirugía y después los rehabilitamos con baja, 4 pacientes a cirugía y los rehabilitamos con el sistema ósea, y lo importante es que todos tenían un umbral óseo normal.
Hicimos 2 tiempos quirúrgicos, uno para la resección del colesteatoma y el blindside closure, y 6 meses después una cirugía de revisión de la cavidad y en ese mismo tiempo quirúrgico la colocación del dispositivo de conducción ósea. De esos 12 pacientes, solo a 10 pudimos hacer el cierre de conducto. En uno de esos pacientes no se pudo realizar porque si observamos, este es el facial en su tercera porción, estaba completamente comprometido 360 grados por el colesteatoma y fue imposible para mí resecar la matriz del colesteatoma sin lesionar el facial, por lo tanto dejé una cavidad abierta. Y el segundo paciente que no hicimos el cierre del conducto, este es el muro del facial y aquí atrás podemos observar, esto es en el consultorio realizando curaciones, cómo se deprime toda esta zona. Esa es la dura madre de la fosa posterior, el seno sigmoides y la dura de la fosa media, que estaban invadidos por el colesteatoma y que tampoco pude resecar y por lo tanto dejé una cavidad abierta para poder hacer limpiezas. ¿Qué es la novedad que les quiero mostrar de esa técnica? Si revisamos en la literatura, la descripción de la técnica comprende una petrosectomía subtotal con exanteración completa de todas las celdillas de la mastoides, después obliteración de la trompa y después llenar la cavidad con grasa o con músculo, normalmente con grasa. Lo que estamos haciendo es realmente una mastoidectomía a la demanda. Esta es una tomografía a los 6 meses, donde podemos ver el facial y una cavidad relativamente pequeña con el cierre del conducto. Y este es un video en la cirugía. Lo que hacemos es prácticamente una mastoidectomía a la demanda. Resecamos todo el colesteatoma hasta la cavidad, este sería el canal semicircular lateral, aquí vemos el facial, la trompa de Eustaquio, el promontorio y posteriormente cerramos el conducto. Por lo tanto, es un procedimiento mucho más rápido de realizar que una petrosectomía total y con muchos menos riesgos de complicaciones. Posteriormente, a los 6 meses, rehabilitamos los pacientes con baja o con ósea. Quiero mostrarles la técnica que estamos haciendo para los pacientes con ósea, especialmente para los pacientes que tienen colgajos de piel de más de 9 milímetros. Ese es la demarcación donde va a quedar nuestro implante. Normalmente hago una incisión en el borde inferior. Siempre tenemos que medir el espesor de nuestro colgajo, obviamente antes de realizar infiltración, y si nos da más de 9 milímetros, en este caso tenía prácticamente 11 milímetros, hay que resecar o adelgazar el colgajo. Podríamos hacer una incisión anterior y resección del tejido. Podríamos hacer una incisión anterior mucho más amplia de todo el largo del implante, o simplemente lo que estamos haciendo, que es una incisión de 2 milímetros, triangular, de 2 centímetros por 2 centímetros, hacemos una disección del colgajo de piel y posteriormente lo que hacemos es Se cerró. Hacemos un bolsillo subcutáneo. Normalmente lo que se hace es un bolsillo subperióstico para poner el implante, pero sabemos que está grueso. Entonces lo que hacemos es un bolsillo subcutáneo. Posteriormente, ya se los vamos a mostrar, hacemos una resección del tejido donde va a quedar el OSI 200. No. Gracias. Ya lo llevamos aquí en la... Gracias, Sergio. Ok, vamos a repetir esta parte, disculpas. Es la demarcación nuevamente, lo que ya les había explicado. Para determinar la localización es muy importante que nuestro micrófono quede en la parte superior del conducto auditivo. Hacemos la medición, si más de 9 milímetros, es muy importante hacer la resección de tejido para que nuestro colgajo quede de menos de 9 milímetros. Y podemos hacer 2 tipos de incisiones, que es una anterior o una
lineal de todo el largo del implante para rotar un colgajo posterior, o se puede hacer de posterior a anterior, dependiendo de la preferencia del cirujano. Pero lo que estamos haciendo es una incisión de 2 centímetros por 2 centímetros, levantamos un colgajo de piel y posteriormente lo que realizamos es un colgajo subcutáneo con un disector. Aquí podemos ver la disección de nuestro colgajo hasta el sitio que teníamos previo dispuesto para la localización del implante. Medimos con el DOMI que esté adecuado el bolsillo y posteriormente tenemos que resecar la capa de músculo y periósteo sobre el hueso donde va a quedar localizado el OSI 200. Hacemos nuevamente la medición, determinamos dónde queremos hacer el fresado y ya es como en un implante cotidiano de baja, con eco baja track. Hacemos fresado de 3 milímetros, posteriormente de 4 milímetros, avellanado. Hacemos medición del lecho óseo para determinar si hay algún tipo de irregularidad en el hueso y necesitamos fresar. Si no lo hay, simplemente ponemos el implante directamente y ya podemos verificar la posición, atornillamos y antes de poner el implante, como les mencioné ayer, siempre irrigamos nuestros implantes con vancomicina. Ponemos el implante en su lugar, atornillamos hasta 25 newtons y hacemos el cierre de la incisión en un solo plano. Y vamos a mostrarle ya en el video, en el posoperatorio inmediato del paciente, que el colgajo es lo suficientemente delgado como para tolerar la adaptación de la parte externa, inclusive en el momento posterior a la cirugía, donde debemos tener edema e inflamación de los tejidos por el trauma quirúrgico. Esa es la incisión de 2 centímetros por 2 centímetros, bastante pequeña. Y la adaptación de el paciente en el posoperatorio. Para continuar, estos pacientes tuvimos solo una complicación menor, una infección de piel que fue en el posoperatorio inmediato. Esto es una foto reciente, podemos ver el tapabocas y el cierre definitivo del conducto. No hay que olvidarnos que estos pacientes también tienen pérdidas auditivas bilaterales y por lo tanto la importancia de rehabilitarlos también auditivamente de forma bilateral. La excelente presentación que nos dio el doctor Ordóñez ayer sobre los resultados de inteligencia en pacientes con pérdida auditiva también aplica para los pacientes con pérdidas auditivas conductivas o mixtas. Por lo tanto, esto es otro estudio. Tomamos 8 pacientes con microtia-atresia e hipoacusias mixtas y lo que hicimos fue comparar los resultados entre rehabilitación unilateral y bilateral desde el punto de vista auditivo. Aquí observábamos en los pacientes que tenían unilateral, su PTA era en 43, mientras que en los pacientes bilaterales era de 35.9, comparando la discriminación con una señal ruido de 0, en los pacientes unilaterales era de 74.5 versus bilateral de 87, que es una diferencia significativa. Y por último, quisimos hacer esto más difícil para los pacientes, pasando una señal ruido de -5, teniendo el ruido enfrente del paciente y la señal a 90 grados, comparando una de las opciones que tienen el BAJA, que es la direccionalidad asimétrica, cuando tenemos pacientes rehabilitados de forma bilateral, y cuando teníamos estos pacientes en apagado, su discriminación era del 77.9 versus 82 cuando se encendía el nuevo software. Por lo tanto, no nos olvidemos de rehabilitar de forma temprana a nuestros pacientes con otitis media crónica. La técnica de cierre y rehabilitación temprana es una posible técnica que se puede usar y la rehabilitación bilateral es necesaria en estos pacientes. Muchas gracias.